está? Pasó 4 semanas que ya no está reuniendo físicamente en las iglesias, pero por internet o por otra línea estamos reuniendo para aprender la palabra del Señor. Pero no está disminuyendo los números de enfermos confirmados en todo el mundo. Todavía está expandiendo. Por eso nosotros debemos cuidarnos más a nuestra salud. ¿Sí? ¿Está cuidando bien? ¿Está guardando bien? Sí. No sabemos cuándo Dios nos dará nueva oportunidad. Pero creo que se terminará esta epidemia, pero solo necesitará más tiempo, más meses necesitará. Durante este tiempo nosotros debemos cuidarnos bien, a nuestra salud también, salud de nuestra alma y espíritu, ¿sí? Hoy también con oración vamos a iniciar. Señor nuestro Padre, te damos gracias por guardarnos con tus manos poderosas. La gente está sufriendo por esta epidemia, por esta enfermedad. Pero nosotros sentimos que somos seguros en ti, Señor. También tenemos la esperanza viva. Aunque este mundo termina, pero nosotros tenemos la esperanza que podamos entrar al reino de los cielos cuando termina este mundo. Pero cuando vivamos en este mundo queremos ser dignos ante ti, Señor, guardando nuestra fe, guardando nuestro testimonio ante la gente. Queremos mantener bien nuestra vida cristiana. Queremos acercar más a ti. Queremos amar más a los hermanos que están sufriendo en todos lugares. Hoy estamos reunidos por el corazón en ti, Señor. Llénanos con tu palabra. Enséñanos con su santa voluntad para que podamos distinguir bien para que estamos en este mundo ahora. Consuela a los hermanos que están sufriendo. También guíalos en su camino verdadero. Hoy solo te confiamos todos en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo, quien nos ama siempre. Amén. Hoy vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 15. Segunda de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. Perdón, primero, ya le dije, segundo, perdón. En 2 de Corintios hay capítulo 15. No, por eso, perdón, me equivoqué. En capítulo 15 de primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8. ¿Lo encontraron?
Leemos juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún, y otros ya durmieron. Después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ya la semana pasada pasó la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? Acerca de el sufrimiento es Cristo y su muerte y su resurrección. Este tiempo de Semana Santa, nosotros pensamos y meditamos y su resurrección. ¿Saben cuántos hombres se encontraron Jesús que resucitó? La Biblia dicen hubo muchos hombres que se encontraron Jesús, quien había resucitado de los muertos. Pero hoy, de hoy en adelante, yo quiero compartir estos temas que están relacionados acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué opina? ¿Qué es el acontecimiento más grande de la historia de humanidad? Ejemplo, hubo muchos eventos en la historia de humanidad. Como ustedes recuerdan, hace más o menos 70 años, 60 años, algunos llegaron a la superficie de Luna con cohete Apolo 11. 2 hombres llegaron a la Luna. Era el acontecimiento muy importante de la historia de humanidad. También en el pasado tiempo hubo guerra mundial, 2 guerras, ¿sí? También ahora estamos sufriendo por la epidemia, por coronavirus. También es un acontecimiento muy grande, ¿sí o no? Pero si escoja un acontecimiento más importante o algún acontecimiento más asombroso, ¿qué será? Es la resurrección de Jesucristo. Si es cierto, el nacimiento de Jesucristo hace 2000 años era un acontecimiento extraordinario, ¿sí? Pero la resurrección de Jesucristo, que el que haya resucitado al tercer día después de la muerte, es el acontecimiento más asombroso. ¿Qué opina usted? Es cierto. Nadie
ha resucitado después de muerte. En la historia de humanidad, hasta ahora, diario, cada momento están muriendo muchas personas, ¿sí? Desde nuestro antepasado Adán hasta ahora, todos hombres estaban muriendo. Dios estableció a esta ley. Si una persona vive en este mundo, pero un día muere, después está esperando el juicio de Dios, como sabemos muy bien. Nadie podía superarla a la muerte, pero por la venida de Jesucristo, Él rompió esta ley. Él superó la ley de muerte. Él resucitó de los muertos. Es el acontecimiento más asombroso y más importante a todos. Es el acontecimiento que Jesús libró a los pecadores que están viviendo en pecado y que tiene miedo de la muerte. Él libró a todos pecadores. Hoy vamos a pensar acerca de este tema. ¿Quién eran los hombres que se encontraron con Jesús resucitó? Ustedes saben, después de resurrección, ¿por cuánto tiempo Jesús vivía en este mundo? La Biblia dice, por 40 días estaban en este mundo. 40 días. Todo número tiene el significado. Jesús, cuando vino al mundo, ya vivían más o menos 30 años, ¿sí? Pero cuando Él llegó a edad más o menos 30 años, Él inició su trabajo oficial para cumplir su misión. Él inició. Pero antes de iniciar su trabajo, Él ayunaba. ¿Sabe? ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos días? Por 40 días. También, más o menos por 40 meses, Él trabajaba. También Él murió en la cruz. Después de 3 días, Él resucitó de los muertos. Después de resurrección, Él vivía por 40 días. 40. ¿Qué significa este número? 40 significa el número de sufrimiento. ¿Sí? Jesús ayunaba, sufría por 40 días. También usted sabe, cuando Dios juzgó al mundo con diluvio, ¿por cuántos días hubo diluvio? 40 días. 40 días, días y noches. También 40 significa una generación o una vida. Porque los reyes de Israel, como Saúl, David, Salomón, gobernaban por 40 años. Los israelitas que fueron sacados de cautivo de Egipto, ya salió y andaba en el desierto por 40 años. ¿Sí? 40 años significa toda su vida del pueblo Israel. También en todo tiempo sufría tanto. Jesús vivía, quedaba por 40 días después de resurrección. Significa, Él trabajaba con los discípulos. Por 40 días significa por toda vida,
por todo el tiempo de la historia de humanidad, Señor trabajara. ¿Cómo? Trabajaba por 40 días con los discípulos después de la resurrección. ¿Qué hizo Él por 40 días? Él hizo que los discípulos creyeran que Jesús resucitó realmente. También Él hizo que fueran testigos de Jesús. Y les dio el nuevo mandamiento a los discípulos. La Biblia dice, Jesús se apreció a los discípulos y a la gente más de 10 veces. Más 10 veces. Para que la gente pueda creer realmente que Jesús resucitó realmente y estaba vivo con ellos. Les quiero preguntar, Jesucristo que resucitó de los muertos, ¿a quién se mostró? Primeramente, ¿sabe? ¿Quién era el que encontró Jesucristo? ¿Quién resucitó de los muertos? ¿Quién era? ¿No sabe? Hoy vamos a aprender acerca de los hombres que se encontraron. Jesús, quien resucitó de los muertos. Ya este capítulo 15 de 1 Corintios está hablando. ¿Quién eran los que se encontraron a Jesús resucitado? Pero la Biblia menciona quién era el primero hombre que se encontró Jesús, quien resucitó. Vamos a ver San Marcos. San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 3. Leemos juntos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido del sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Así, las mujeres llegaron al sepulcro para ungirle a Jesús con especias aromáticas. Luego, ellos encontraron la tumba vacía. Ellos tenían miedo y preocupación. Al final, ellos encontraron los ángeles. Luego, entre ellos, Jesús les apreció. Aquí, 9, versículo 9, leamos juntos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apreció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Aquí la Biblia claramente está hablando. Jesucristo, ¿a quién fue mostrado por primera vez? ¿Quién era? María Magdalena. Por eso aquí, apreció primeramente a María Magdalena. ¿Quién era la María? María Magdalena. Era una mujer. También era una persona demoniada. Sí, ella era mala. Hubo mucho problema. 7 demonios estaban con ella. No era persona normal, ¿sí o no? Pero Jesús se apreció a ella primeramente. Es algo muy raro y especial. Jesús no se apreció a sus discípulos primeramente, sino se apreció a una mujer. Entre las mujeres, una mujer muy especial, endemoniada, con demonio sucio, sufría tanto, pero Jesús primeramente le apreció. ¿Qué significa esto? Tendrá algún significado muy importante. Nosotros podemos meditar acerca de este tema. Luego Jesús, por segunda vez, Jesús apreció a otras mujeres. La Biblia, aquí, San Mateo, vamos a buscar. San Mateo 28, cada evangelio, como San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, están hablando acerca de la resurrección de Jesús. Entre los evangelios, vamos a ver capítulo 28 de San Mateo, versículo 9. Primero, 5, versículo 5, 28. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotras a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os le he dicho. 8 al 9. Leamos juntos. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Primero, Jesús se mostró a María Magdalena. Luego, aquí dice, Jesús se apreció a las mujeres. Aquí dice, versículo 9 dice: he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose,
abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Usted sabe quién eran las mujeres que se encontraron a Jesús, quien resucitó? Primero era María Magdalena. Luego, según los evangelios, puede encontrar los nombres. Luego, María, la madre de Jacobo. También en San Marcos dice Salome. Y luego otro libro dice Juana. Más de 4 mujeres se encontraron a Jesús. ¿Por qué, Señor, se mostró a las mujeres primeramente? ¿Qué opina? Luego Jesús se mostró a Pedro y luego a los discípulos, a los hombres, a los varones. Pero primeramente se apreció a las mujeres. ¿Por qué? ¿Usted qué opina? Porque las mujeres tenían la fe mejor que los hombres. Ellos tenían el corazón más abierto hacia el Señor. Él tenía el corazón más humilde. Él tenía el corazón obediente al Señor. Es cierto, la mujer ya pecó por primera vez, ¿sí? Por nuestra antepasado, Eva. Ella pecó primeramente, por ella entró el pecado. Sí, absolutamente. Nuestro antepasado Adán también. Él tiene pecado por su desobediencia. Él cometió el primer pecado. Pero es cierto, la Biblia menciona por la mujer, ¿ya? Hablando con serpiente, él fue engañado, fue caído, ¿sí? Ella fue caída, por ella Adán también pecó. Pero también, aunque la mujer pecó primeramente, pero las mujeres también se arrepintieron más que los hombres, sí. Pecó primeramente, también se arrepintió primeramente que los varones. Por eso, los que siguen a Jesucristo, hubo más mujeres que hombres. ¿Sí o no? Sí. La Biblia, por el costumbre, no calculaba los números de mujeres. Siempre calculaba, contaba solo los números de varones. Pero es cierto, hubo más mujeres que seguían a Jesucristo. Ahora también, en la iglesia, ¿quién hay más en la iglesia? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Los varones son más duros. No quieren escuchar la palabra, Señor. Sí hay buenos hombres, buenos varones, pero la mayoría tiene el corazón más duro. Por eso, en la iglesia hay más mujeres, hay más hermanas en Cristo. También cuando vaya a cárcel, ¿quién estará más? ¿Varones o mujeres? Mujeres. Hombres, varones. Varones pecan más, tienen el corazón más duro. Pero las mujeres tienen el corazón más abierto. Quiere obedecer al Señor.
Por eso en el capítulo 8 de San Lucas dice, muchas mujeres seguían a Jesucristo. Les ayudaban a Jesucristo y sus discípulos, muchas mujeres, como sabemos muy bien, María de Betania, Marta, muchas Marías, le seguían a Jesucristo. También le predicaban, ayudaban mucho. En la historia de la iglesia hubo muchas mujeres que dedicaron sus vidas para Señor, para predicar evangelio. La mujer pecó primeramente, pero también se arrepintió primeramente. Por eso creo Jesús se apreció primeramente a la mujer, a las mujeres. Podemos imaginar acerca de María Magdalena. Ella era endemoniada, sufría tanto por su vida. Pero encontrando a Jesucristo ya cambió totalmente su vida. Ella decidió seguir a Jesús. Por toda su vida le amaba a Jesús. Le quería dedicar toda su vida. Aunque él murió en la cruz. Normalmente la gente, aunque amaba a alguien, le amaba a alguien. Pero cuando él muere, ya dejará seguir a él. ¿Sí o no? Aunque en este mundo, ¿no?, amaba mucho a su pareja, o parejo, pero cuando muere, deja amarlo, ¿sí? Aunque lo guarda en el corazón. Pero cuando muere, le dejará amar mucho. Por eso con otro puede iniciar nueva vida. Pero María Magdalena, Salome, madre de Jacobo, ¿no?, Juana, muchas mujeres querían seguir a Jesucristo. Tenían mucho amor hacia a Jesús. Jesús las conocía, su corazón. Por eso él apreció primeramente a las mujeres. Él quería darles más consolación, más gozo. Les dio nueva noticia, buena noticia, que resucitó su Señor. Ya, luego, como ven, tercero, Jesús se apreció a Pedro. Vamos a volver primero de Corintios capítulo 15, primera Corintios 15, acabamos de ver. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, leamos juntos. Y que apreció a Cefas y después a los 12. Apreció a Cefas. ¿Quién será Cefas? Cefas es otro nombre de Simón Pedro. Jesús apreció a Pedro. Ya hubo otros discípulos, más 11 discípulos estaban. Pero Jesús se apreció a Pedro.
¿Por qué? También es muy importante. Jesús podía mostrar su resurrección a otros, pero primeramente entre los 11 discípulos ya había muerto Judas Iscariote, pero entre todos los discípulos, primeramente él le apreció a Pedro. ¿Usted qué opina? ¿Por qué? También es importante. ¿Qué opina? ¿Quién era discípulo Pedro? ¿Él era mejor que otros? Sí, se veía. Él le amaba mucho a Jesús. Él decía, oh, voy a morir por ti, aunque ellos te traicionaran, pero yo nunca voy a traicionar. Así hablaba. Pero, ¿qué pasó en él? Cuando Jesús fue arrestado, fue llevado para ser juzgado, Pedro, sepas, le seguía, apartando un poco. Pedro creo por su corazón, quería seguir a Jesucristo, pero no podía. ¿Por qué? Por su debilidad. O tenía el miedo de la muerte. Cuando otros le conocían que era uno de los discípulos, ¿qué hizo él? Le negaba. ¿Por cuántas veces? Por 3 veces. Cuando él lo negó 3 veces, ya cantó gallina en la mañana, madrugada. ¿Qué hizo él? Lloraba mucho, se arrepintió mucho, pero por tener miedo no fue a Jesús. No habló a la gente, yo soy su discípulo, yo quiero morir con él. ¿Él habló así? ¿Con corazón valiente? No, al contrario, él fue escondido. Él lloraba mucho, se arrepintió mucho, pero no podía mostrarle a la gente que era uno de los discípulos. Por eso, por su traición, se cayó totalmente. Creo otros discípulos se le burlaban. Tú decías que era primero, ¿no? Más cerca de Jesús, pero ¿qué pasó en ti? Él se dolía mucho por el corazón, por negar a Jesucristo. Pero porque Jesús le apreció primeramente, antes que otros discípulos. ¿Por qué? Pedro, es cierto, como Judas Iscariote, le traicionó a Jesús. Pero, ¿qué es la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote? Judas Iscariote, él se arrepintió también, pero él se mató antes de encontrar a Jesucristo, quien resucitó. Si hubiera encontrado, hubiera visto a Jesús, quien resucitó de los muertos, creo, hubiera sido el mejor discípulo que otro. ¿Qué opina? Pero él no esperaba. Al final, él se mató a sí mismo. Por eso se perdió. Fue maldecido totalmente. Pero otro discípulo, Pedro, él traicionó como Judas Iscariote, pero él se arrepintió por el corazón. También él esperaba hasta que, Señor, cómo actúa, cómo hace. Al final,
Jesús, quien resucitó de los muertos, se apreció ante él. Él cambió totalmente su corazón. Él podía conocer que Jesús ya perdonó hasta sus pecados tan graves. Él lo recuperó. Jesús lo recuperó a Pedro totalmente. Así, las personas que se encontraban a Jesucristo eran personas que tenían el corazón dispuesto, el corazón adecuado ante el Señor. Luego, Jesús apreció a dos discípulos que habían estado yendo a su pueblo. ¿En dónde? En San Lucas, al pueblo Emao. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 13, se los leo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15 al 16. Leamos juntos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velando para que no le conociesen. Luego, al final, ellos conocían. 30 al 31, leamos juntos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Luego ellos regresaron a Jerusalén para que avisan a la noticia que había resucitado Jesucristo de los muertos. Por medio de este acontecimiento también nosotros podemos entender a un pastor. Jesús decía, yo soy el pastor, el buen pastor. ¿Qué tipo de pastor? Que busca sus ovejas que están andando como una oveja errante, una oveja perdida. Ellos, los dos discípulos, antes seguían a Jesucristo, pero por la muerte de Jesucristo, ellos pensaban, ya se terminó. Por mucho tiempo, por 3 años o un poco más tiempo, ellos seguían a Jesucristo. Ellos andaban con Él, con Jesucristo. Pero hasta aquel tiempo ellos no conocían que Jesús era el Mesías verdadero. Por eso ellos pensaban, por la muerte de Jesucristo ya se terminó. Por eso ellos, con el corazón triste,
desesperada, regresaban a su pueblo. Pensaban, Jesús era buen maestro, como un profeta muy bueno, pero los líderes de judíos no le conocían, por eso lo mataron. Ellos pensaban, ya se terminó todas. Por eso ellos, con el corazón muy débil, triste, estaban regresando a su pueblo, a Emmaus. Pero, Señor, ¿quién es nuestro Señor? Eres el buen pastor, quien ama a su oveja, quien cuida a su oveja. Por eso les apreció a ellos, para que ellos puedan regresar a su parado, ¿sí? Por eso aquí Jesús ya se apreció a los dos discípulos. Luego, en el mismo día, en la noche, Él apareció. Él se mostró a otros discípulos en la casa de Marcos, en donde lo dice, varios lugares está hablando. Vamos a ver San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 19. 19 al 20. Leamos juntos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Él les apreció a los discípulos. Estaban 11 discípulos. También hubo las mujeres. Pero hasta aquel tiempo, los discípulos creían que Jesús resucitó de los muertos. No. Aunque ellos escucharon la noticia de las mujeres que habían encontrado a Jesucristo, quien resucitó. Pero los discípulos no lo aceptaron. ¿Por qué? Tenía corazón todavía duro. También tenía corazón mucho miedo. Ellos pensaban, se preocupaban que los judíos que mataron a Jesús también buscaran a sus discípulos. Por eso, por tener miedo, ellos cerraron las puertas que habían estado. Pero entre ellos, Jesús se apreció como humo, ¿sí? Todas las puertas estaban cerradas, pero Jesús entró entre ellos. ¿Qué opina? La gente, los discípulos pensaban como un fantasma. ¿Qué es? Un ghost, fantasma. Pero Jesús les mostró manos que tenían hoyos y su costado. ¿Qué? Les confirmó que era el Señor que ellos habían seguido a Él. Luego habló. ¿Qué? Primero, ¿qué era? Primero mensaje de Él. Pasa a vosotros.
¿Quién tenía miedo, preocupación, miedo de muerte? Pero les digo, nuevo mensaje. Paz a vosotros. La gente, ¿por qué tiene miedo? ¿Miedo de qué es más grande? Miedo de la muerte. Ahora la gente, por esta epidemia, ¿qué tiene miedo? ¿Qué tipo de miedo? Miedo de la muerte. Muchos enfermos confirmados están muriendo, ¿no? Usted sabe, ahora todo el mundo hay más de 1.500.000 enfermos ocurrieron. Entre ellos, más de 150.000 fallecieron, murieron. Por eso la gente está cubriendo boca. Está aislados. La enfermedad nos ataca, ¿sí? Como accidente, pueden morir. Porque la gente tiene miedo de la muerte. La muerte, ¿por cuál vino? Por el pecado. El pago de pecado es la muerte. Como Romanos 6:23 dice. Por el pecado ya vino la muerte. ¿Quién tiene el pecado? Como una deuda. Alguien quien tiene mucha deuda tendrá miedo. Será castigado por su deuda. Pero Jesucristo mostrando sus manos, mostrando su costilla. ¿Qué significa? Paz a vosotros, ¿qué significa? Yo pagué a todas sus deudas. Yo pagué. Ya todos sus pecados han perdonados. Así, mostrando como recibo. Factura. Ya. Por eso yo murió. Yo muero. Ya. He muerto. Para pagar por sus pecados. Mostrando las pruebas. Dijo, paz a vosotros, ya está terminado. Toda su deuda, todos sus pecados fueron perdonados por la aflicción mía. Yo, por eso, murió por todos. Por eso Jesús dijo, paz a vosotros. Por eso mirándole a Jesús, ellos se regocijaron. Tenía mucha lágrima. Pero aquel tiempo faltaba un discípulo. Entre los 11 ya faltaba uno. ¿Quién era? Tomás. Él no creo que Jesús resucitó de los muertos. Por eso él dudaba mucho. Ustedes están mintiendo a mí. Un muerto, ¿cómo puede resucitar? Así. Por eso después, 8 días, en otra semana, Jesús les apreció otra vez. Mire, luego, 24, versículo, mismo capítulo de 20 de San Juan, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídume, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás, ¿quién era? Uno de los discípulos. ¿Usted qué opina?
cuando él escuchó la noticia que había resucitado Jesucristo de los muertos, ¿qué deben hacer? ¿Qué debe hacer? Oh, es cierto, él hablaba cuando vivía que resucitaría después de 3 días de muerte. Oh, es cierto, pero él no habla así. Yo no puedo recibir su resurrección. Yo voy a tocar, yo voy a probar con mi dedo al clavo a su costilla. Era persona incorrecta, ¿sí? Siendo un discípulo de Jesús, no debo hablar. Pero, Señor, a un discípulo que tenía mucha duda, que no aceptó su resurrección, pero hasta él, Dios le amaba mucho. Señor le amaba mucho. Por eso, a propósito, le apreció otra vez. Mire, aquí, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. 27, versículo. Leamos juntos. Luego dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 28, leamos juntos. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Al final, Tomás podía creer en él, realmente que había resucitado. ¿Qué era su confesión hacia Jesús? Aquí hay una confesión más asombrosa, es esto. Tomás le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Por su confesión de Tomás, nosotros podemos entender a Jesús que Él era el Señor y Dios verdadero. Todavía hay personas que niegan que Jesús no era Dios, no es Dios. ¿Sí o no? Hasta ahora. Pero la Biblia, ¿qué dice? Por la boca de un discípulo se confirmó que Jesús era Dios verdadero. Dios mío, Señor mío. Señor, ¿qué significa? Es dueño, como rey de todos. Jesús es Señor. También eres Dios verdadero. ¿Quién es Dios? Dios es creador. Quien gobierna todo el mundo. Tomás era un discípulo que dudaba mucho, como incrédulo, pero al ver a Jesucristo directamente por sus ojos, tocándolo, podía conocerlo, que era Dios verdadero y Señor verdadero. Se hizo Señor de Él, Dios de Él. Es muy importante. Por Jesucristo que resucitó de los muertos, nosotros podemos entender acerca de Él claramente. Si no hubiera resucitado de los muertos, ¿cómo habríamos sido? ¿No? Creyentes, que Jesús era el Dios verdadero y creador y Señor de nosotros. Por su resurrección. Solo el Dios quien nos dio nueva vida,
El Señor quien creó todo el mundo, solo Él tiene poder que puede resucitar de los muertos. Quien nos dio la vida también puede resucitarnos de los muertos. Aunque nosotros muramos en el futuro, pero tenemos nueva esperanza. Como Jesucristo ha resucitado de los muertos, nosotros resucitaremos en el futuro. ¿Sí o no? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todos muertos, quien está durmiendo en el Señor, se resucitará. También tendrá nueva vida, vivirán para siempre en el reino de los cielos. Es nuestra esperanza viva, ¿sí o no? ¿La tenemos? Sí. Sí. Señor Jesucristo, quien resucitó de los muertos, nos da consolación, la paz, también la convicción, la certeza. Nos da para que seamos los testigos de la resurrección de Jesucristo. Somos testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la resurrección. Nosotros sabemos que somos testigos de Jesús, como hay testigos de Jehová. Por los judíos, ellos testifican acerca de la existencia de Dios por sus vidas. Pero ahora, espiritualmente, Dios quiere testificar acerca de su presencia, su obra, su plan, por medio de testigos de Jehová, no, testigos de Jesús. Pero exactamente, ¿quiénes somos? Testigos de resurrección de Jesús. Es muy importante. Nadie confesaba así como Tomás que Jesús era Dios verdadero y Señor verdadero. Pero por un discípulo que dudaba mucho, pero el Señor les dio las pruebas. También le amaba mucho. Por eso le hizo como discípulo que confesa alguna cosa más importante. Luego Jesús apreció a otros discípulos otra vez en un lago de Tiberias. Vamos a ver el mismo libro de San Juan, capítulo 11, capítulo 11, 21, capítulo 21 de San Juan, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. 3, versículo, capítulo 21, versículo 3, leamos juntos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Luego ellos reencontraron a Jesucristo. Luego, ustedes saben, Jesús preparó desayuno. Hizo pan y pescados. Luego, ellos comieron juntos con Jesús. Después de comer desayuno, Jesús le dijo a Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces.
21, versículo 15. Leemos juntos. Cuando hubieron comido, Jesús les dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Así 3 veces le preguntaba Jesús a Pedro. También Pedro le respondió sinceramente: yo te amo, tú sabes todo. Ahora yo te amo, en verdad. Antes, por mi fuerza quería seguirte, quería amar, pero yo he fracasado. Pero ahora, en verdad, tú me perdonaste a todos mis pecados, me recuperaste mi vida. Ahora, en verdad, te amo. Así confesó Pedro. Por medio de esta aparición, Jesús ya les digo nuevo mandamiento, nueva misión a sus discípulos. Habían 7 discípulos en aquel tiempo en Mar de Tiberia. Mar de Tiberia sigue Mar de Galilea. Lo mismo. Allá ellos, aunque ellos se encontraron que Jesús resucitó, pero aquel tiempo ellos no sabían qué debe hacer. Usted, aunque sea salvo, aunque conoce al Señor Jesucristo que me perdona todos mis pecados, ¿es todo? Cuando sea salvo, ¿ya se acabó su vida? No. Desde aquel momento que conoce al Señor, puede vivir nuevamente, puede iniciar nueva vida. A ellos Jesús les enseñó para qué deben vivir, para qué deben estar en este mundo. A Pedro especialmente, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su obra que debe cumplir en este mundo? Apacienta a mis corderos, mis ovejas. También a los discípulos les enseño. Debe ser testigos de resurrección de Jesús. Señor nos confirmó que para qué debemos vivir en este mundo. Luego, Jesús se apreció a más personas. Otra vez volvemos a 1 de Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 al 6 al 7, leemos juntos. 5. Y que apreció a Cephas, después a los 12, después apreció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7, después apreció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apreció a mí. ¿Qué significa? Si Jesús hubiera apreciado a solo los discípulos, ¿qué habría? Otros podrían negar a la resurrección de Jesucristo. Si hubieran apreciado solo a los discípulos de Jesús. Otros tendrán muchas dudas y no aceptarían que Jesús resucitó de los muertos. Pero
Jesús no solo apreció a los 12 discípulos, 12, 11, luego Matías ya entró al número de los 12, pero él también se mostró a muchas personas. Aquí que dice, ¿cuántos le miraron? 500, más 500. Hasta aquel tiempo que Pablo escribió este libro de Corintio, ya muchos viven aún. Algunos otros ya durmieron, ya murieron. ¿Qué significa? Jesucristo que resucitó de los muertos no era una fantasma. No eran solo una imagen, sino eran real. Jesús que vivían con ellos. Por eso, al ver a Jesucristo que habían resucitado de los muertos, a los clientes eran gran prueba a ellos. Por eso, con corazón fuerte podían testificar a la gente. Jesús ya resucitó de los muertos. Estamos predicando evangelio acerca de Jesucristo, quien resucitó de los muertos. No, no solo él murió, sino él resucitó de los muertos. Era el mensaje más fuerte. Eran personas débiles, ¿sí? Tenían miedo de muerto, como otros. Pero al ver Jesús que resucitó de los muertos, tenían corazón más valiente. Ellos sabían que, aunque muere, no terminará su vida. No se termina su vida, sino resucitará como Jesucristo. Por eso, ellos tenían corazón muy valiente. Podían predicar evangelio fuertemente. ¿Sí o no? Como ahora nosotros tenemos la esperanza viva. ¿Sí? 500 hermanos creyentes lo miraron, que estaba vivo. También luego, como esta palabra apreció a Jacobo. Jacobo era uno de los hermanos de Jesucristo, hermano carnal de Jesús. Él se hizo un líder de iglesia de Jerusalén. Por medio de encontrar o mirar a Jesucristo que resucitó de los muertos, Jacobo tenía la fe más fuerte. Él también podía dedicar toda su vida para el evangelio, para trabajar en la iglesia. Luego, apreció Jesús a Jacobo. Luego, un décimo aprecia a quién? Apóstol Pablo. Después de ascensión, Jesús apreció otra vez a Pablo para que recarga su misión, para que sea apóstol de gentiles. Así nosotros ya vamos a ver San Lucas capítulo 24. El último versículo de hoy será esto. San Lucas capítulo 24. Versículo 48. 48. Leemos juntos. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son, ¿quién son? Testigos de estas cosas. Somos testigos de todas cosas. Estas cosas, ¿qué significa?
lo que hizo Jesucristo cuando vivía en este mundo, también lo que hizo después de resurrección. Nosotros así somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Hoy ya aprendimos acerca de los hombres que se encontraron Jesús, quien resucitó de los muertos, como ellos, nosotros, ahora, el Señor Jesucristo todavía está vivo. ¿En dónde está viviendo? Como Jesús andaba con ellos después de resurrección, por 40 días, toda su vida, ahora también está andando, viviendo, trabajando a través de los cristianos salvos, ahora, hasta que termina de la historia de humanidad, el Señor está con nosotros. Hoy aprendimos acerca de este tema, pero quiero compartir más temas relacionados de la resurrección de Jesucristo. La próxima semana vamos a aprender más acerca de este tema. Espero que cuando esté en la casa, como cuarentena, por 40 días Jesucristo trabajaba después de su resurrección. Ahora estamos en cuarentena. Cuarentena es tiempo aislado, pero este tiempo yo espero que ustedes mediten más palabras del Señor, acerquen más palabras del Señor, también oren mucho para que Dios les dé otra oportunidad para predicar el Evangelio, para dedicar su vida para el Señor. ¿Sí? Solo cuando Dios nos permite, nosotros podemos hacer algo. Podemos vivir, podemos trabajar, podemos mantener nuestra vida cristiana. Nosotros podemos entender la gracia que el Señor nos dio siempre. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Hoy aprendimos acerca de los hombres que se encontraron Jesús, quien resucitó de los muertos. Tú gobernaste la autoridad de la muerte. Tú nos diste nueva vida eterna. Ahora nosotros tenemos nueva vida y la esperanza viva. Por eso no tenemos ningún miedo de la muerte, sino tenemos el corazón valiente. Con este corazón queremos testificar su presencia, su existencia, su trabajo, también tu gracia que nos dijo. Todavía la gente está andando como una oveja errante, quien no conoce tu gracia, quien no conoce el significado de su vida. Pero nosotros, quienes conocemos el propósito de nuestra vida, queremos invitar más almas perdidas ante ti, Señor, para que ellos sean salvos como nosotros. Consuela los hermanos que están sufriendo en todo el mundo. También les da más su consolación y con su fuerza para que ellos puedan superarlo en estas dificultades y epidemia. Hasta que el Señor nos permite, queremos vivir ante ti, Señor. Queremos mantener nuestra vida cristiana ante ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consolación. Gracias por tu amor que
nos ha dado. Oramos en el nombre de Cristo, quien nos ama siempre. 아멘. 감사합니다.